¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el 14 de diciembre del año 2020 y este es el programa Aquí Vamos, que es el programa que hacemos desde la redacción de la Jornada de Oriente para nuestras redes sociales y para todo nuestro auditorio. ¿De qué le vamos a platicar esta noche? Esta noche le vamos a platicar que Ricardo Enaine y su hijo, este empresario que es dueño del club de fútbol Puebla de la Franja, un hombre polémico, un hombre consentido por los gobiernos de Melquiades Morales Flores y de Mario Marín Torres, que se confrontó con Rafael Moreno Valle Rosas y del que se dice que pudiera ser un hombre ligado estrechamente a negocios de la comunidad libanesa en Puebla, ha sido señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de haber hecho transferencias bancarias por 208 millones de pesos entre los años 2013 y 2020 a través de una tarjeta de crédito, a través de 113 operaciones financieras que no reflejan una congruencia entre sus ingresos y lo que gastó. Al mismo tiempo, el día de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, fustigó que se hubiera dado a conocer esta información, que se hubiera sido resultado de una filtración periodística. Señaló que el caso de Ricardo Enaine se tiene que debatir y se tiene que resolver en los tribunales y no en los medios de comunicación, dando a entender que pudo haber sido una filtración para intentar ayudar a este polémico empresario que tiene muchos intereses acá en el estado de Puebla. También le vamos a platicar que de acuerdo a datos de la Conducef, mire usted, recuerda usted que durante los meses más álgidos que hemos tenido de la emergencia sanitaria, hubo una tregua bancaria. Los bancos ofrecieron que no iban a cobrar las deudas, que iban a aplazar las fechas de cobro, como una manera de ayudar a la población que enfrentaba una parálisis económica del país. Sin embargo, acá en Puebla, durante estos meses, se presentaron más de 500 denuncias por acoso de los bancos, lo cual indica que fue una mentira eso de la tregua bancaria. Más de 500 usuarios denunciaron estas prácticas de despachos intermediarios que buscan a los clientes, que los acosan día y noche, que buscan a parientes, que buscan a compañeros de trabajo, que buscan teléfonos alternos para estarlos molestando y para estarlos siempre amenazando de las consecuencias de no pagar créditos hipotecarios, créditos de tarjetas y otros instrumentos financieros. El banco que más cometió esta práctica es Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Otra vez, Ricardo Salinas Pliego aparece en todas estas listas negras, que tienen que ver desde que sus tiendas no respetaron el confinamiento social, desde que tiene una escuela privada allá en la Ciudad de México que no ha respetado la emergencia sanitaria, y ahora esta polémica de que hay un intento de reformar la ley del Banco de México para favorecer a sus empresas. Estás congelado. Ya nos descongelamos. Bueno, también le vamos a platicar que Freddy Erazo, el nuevo magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Puebla, ha sido impugnada su designación por parte de dos mujeres que también compitieron por este cargo en esta instancia que se encarga de la justicia electoral en el estado de Puebla. A su vez, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que él sabe que han surgido amenazas contra quienes han intentado impugnar la designación de Freddy Erazo. Este abogado que ha llamado poderosamente la atención porque fue el abogado litigante del Grillo, uno de los criminales más buscados y polémicos de los últimos años aquí en la capital del estado de Puebla. También le vamos a platicar que en el último corte que hizo hoy el gobierno federal, ya son 114,298 las personas que han muerto por COVID-19 en México. Hoy por la mañana el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que tal vez se avecina una muy fuerte crisis de salud en este mes de diciembre, por dos factores: por una nueva oleada de contagios y porque hay una enorme movilidad de ciudadanos, muchos de ellos en torno a las compras,
a los festejos, a muchas cosas que tienen que ver con esta temporada decembrina. La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco también conminó a los ciudadanos de Puebla a que respeten las normas de sana distancia. Dijo, es necesario convivir en estos momentos con las medidas de seguridad y al mismo tiempo con las medidas de reactivación económica. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana hizo un llamado a los mexicanos a permanecer 10 días en sus casas, a no salir o a salir lo mínimo. El presidente de la República defendió que no se utilice el uso de la fuerza pública, que no se utilicen prácticas autoritarias para conseguir que la población respete estas normas de la emergencia sanitaria, pues indicó, siempre que hay reglas autoritarias, siempre que se utiliza la fuerza pública, todo acaba en abusos de autoridad. El presidente dijo que uno de los valores que hay que respetar por encima de todo es el de la libertad. También le vamos a platicar que hace unos momentos la Secretaría de Salud Federal desmintió la versión de que los hospitales de la Ciudad de México habían llegado el día de hoy ya al 100% de su ocupación. De acuerdo a lo dicho por la Secretaría de Salud Federal, son mentiras los reportes que indican que ya están saturados los nosocomios de la capital del país. Dijeron que todavía hay disponibilidad de camas y de camas con ventiladores y que no hay en estos momentos una situación que se esté saliendo de control. También le vamos a platicar que John Biden ya es el presidente virtual de Estados Unidos. El día de hoy se reunió el colegio electoral de esa nación. John Biden obtuvo 306 votos del colegio electoral contra 232 votos del presidente Donald Trump. De esta manera, John Biden se convierte en el presidente de Estados Unidos, en el virtual presidente de Estados Unidos de mayor edad y que por primera vez tendrá una vicepresidenta mujer, Kamala Harris. John Biden, en su primer mensaje ya como presidente virtual de Estados Unidos, se dirigió al pueblo estadounidense y le dijo que debe de confiar en el resultado. Es un resultado que revisaron 80 jueces que no encontraron ninguna anomalía que invocó su adversario, el presidente Donald Trump. Por el contrario, la intervención de los jueces hizo que se arreglaran algunas malas cuentas y quien salió beneficiado fue el Partido Demócrata. John Biden hizo un llamado al pueblo de Estados Unidos a darle la vuelta a la página y a unirse, a olvidar el encono electoral y sobre todo a olvidar el encono que ha provocado una de las mayores divisiones del pueblo de Estados Unidos en los últimos 4 años. Biden dijo que ni la pandemia ni el autoritarismo frenaron la llama de la democracia en Estados Unidos y que ganó quien tuvo más votos y quien tuvo el respaldo del pueblo de Estados Unidos. Dijo que su prioridad será frenar la pandemia y conseguir un proceso de vacunación masivo en Estados Unidos. El propio Biden evaluó que ya hay 300,000 muertos a partir de hoy en Estados Unidos a causa del COVID-19 y pronosticó que en Estados Unidos se va a vivir un invierno muy oscuro. Alertó al pueblo de Estados Unidos que el tema del COVID tiende a agravarse. Tardará todavía mucho en que surte efecto el proceso de vacunación. Y él mismo reconoció que los próximos meses serán todavía más difíciles para la Unión Americana. En tanto, hoy allá en Nueva York, una mujer del sector salud a las 7 de la mañana de la Gran Manzana fue la primera mujer que le pusieron la vacuna contra el COVID-19. Una mujer de raza negra, una mujer que trabaja en uno de los hospitales especializados en atender a pacientes de COVID. Estuvo presente el gobernador Andrew Cuomo. Ahí el gobernante dijo que van a hacer todo un esfuerzo mayúsculo para vacunar a la población de Nueva York, pero lanzó una advertencia. En los próximos meses, todavía habrá mucha enfermedad y mucha muerte a causa de la epidemia del COVID-19. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Buenas noches, soy Martín Hernández Alcántara. Me da mucho gusto que nos esté acompañando
en esta emisión del lunes 14 de diciembre. Pues ya nos vamos acercando a el periodo vacacional. Y mire usted, allá en el Cono Sur, en Chile y Argentina, pues hoy se vivió un momento de estos que solamente pasan una vez en la vida. Hubo un eclipse total de sol en Argentina y en Chile. Un eclipse que apenas duró 2 minutos, donde todo el círculo solar fue cubierto por la luna, y con esto, pues hay quienes pues se maravillaron con este fenómeno, y hubo hasta los que lo utilizaron para hacer pronósticos. No faltó quien dijo que la llegada del eclipse podría ser en estos momentos un augurio de que estamos cerca del fin de la pandemia. Eso es lo que algunos dijeron, otros simplemente se maravillaron con este eclipse. Fue muy difícil, los gobiernos de Chile y de Argentina desplegaron sendos operativos para que la gente no se congregara y se pusiera a ver el eclipse, y eso pudiera ser un factor de contagio. Eclipse total allá en Chile y Argentina. Ahorita le pasaremos las imágenes donde se ve este fenómeno. Repito, solamente duró un par de minutos. Y bueno, donde ya se solucionaron finalmente se ha destrabado un proceso electoral conflictivo, difícil, como nunca antes se había visto en la historia de Estados Unidos, es porque el día de hoy se ha reunido ya finalmente el Colegio Electoral de Estados Unidos. Usted sabe, en Estados Unidos se tiene un sistema electoral muy complejo, muy difícil de entender, donde la gente va y vota, lo puede hacer físicamente, puede mandar su voto vía correo. En algunos lugares se permite el voto electrónico, en otros todavía se va y se echa una boleta. Hay muchas peculiaridades de este proceso electoral porque cada estado tiene leyes electorales diferentes. No hay una sola ley electoral para todo Estados Unidos. La gente va y vota, y el resultado se contabiliza por estado. Y resulta que cada estado tiene un número determinado de miembros en un colegio electoral. Eso es lo que cuenta. No todas las legislaciones en los estados de la Unión Americana son parejas. Hay legislaciones que dicen que el candidato que obtiene la mayoría se obliga en automático a que los consejeros del colegio electoral vayan y voten por el candidato que obtuvo la mayoría de votos. Hay otros estados donde sugieren que la votación es solamente un indicativo para que el miembro del colegio electoral vaya y emita un voto en el colegio electoral. Vean ustedes lo complicado que es. Pero bueno, finalmente el día de hoy ya se realizó este colegio electoral, ya se reunieron los integrantes de este órgano colegiado, donde cada uno de los miembros fue emitiendo un voto por alguno de los dos aspirantes a la presidencia. Se dice que al final el grueso de los participantes o todos los participantes acabaron emitiendo un voto de acuerdo al resultado respectivo de sus estados, que no se vio alguna variación de algún miembro que hubiera votado de manera diferente a cómo fue el resultado final en su estado, aunque hay estados donde no es obligatorio. De tal forma que hoy John Biden obtuvo ya 306 votos del colegio electoral. Usted sabe que para ser presidente de Estados Unidos hay que llegar a 270 y rebasar un poco los 270. Biden los rebasó en mucho, y de esta manera Biden, con 36 votos después de la marca de los 270, se ha convertido ya en el presidente virtual de Estados Unidos. El presidente Donald Trump quedó en segundo lugar con 232 votos del colegio electoral, muy alejado de la marca de los 270 sufragios, y se considera que el estado que le dio prácticamente el triunfo a John Biden fue California, que aportó 55 votos del colegio electoral, y que eso fue realmente lo que acabó de impulsar su triunfo.
independientemente de que ganó en estados como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, que anteriormente habían estado en mano de los republicanos. Biden, que va a ser el presidente de Estados Unidos de mayor edad, que va a tener por primera vez en la historia de este país a una vicepresidenta mujer, que es Kamala Harris, una mujer que viene de una familia migrante, que tiene dos raíces, una jamaiquina y otra asiática. Biden hoy dirigió su primer mensaje ya como presidente electo de Estados Unidos. En este primer mensaje, Biden le pidió al pueblo de Estados Unidos que confíe en el resultado electoral, pues fueron al final 80 jueces los que revisaron los resultados electorales, revisaron las impugnaciones que presentaron los partidarios de Donald Trump y todas fueron desechadas. Por el contrario, en algunos estados, estas impugnaciones sirvieron para advertir que había errores en los conteos. Se corrigieron los errores y quien más resultó beneficiado fue el Partido Demócrata. De esta forma, Biden dice, nunca hubo razón, nunca hubo criterios válidos de mi oponente para realmente impugnar y no reconocer el resultado de la elección. La frase que más hoy se ha celebrado de este discurso de Biden es cuando dijo, ni la pandemia, ni los abusos de poder, en clara alusión a Donald Trump, pudieron extinguir la llama de la democracia. Biden dijo que es momento de darle vuelta a la hoja en Estados Unidos y que todo el pueblo de Estados Unidos se vuelva a unir porque hay retos muy importantes que están a la vuelta de la esquina y que son de enorme trascendencia, como es frenar el avance de la epidemia del COVID-19 y lograr una vacunación efectiva en el pueblo de Estados Unidos. Biden dijo que, de acuerdo a las cifras oficiales que tiene el gobierno de Estados Unidos, este día esa nación ha llegado ya a los 300,000 muertos por el COVID-19 y que esto pues plantea un panorama muy oscuro, muy difícil para el pueblo de Estados Unidos para los próximos meses. Biden pronosticó que en los próximos meses habrá muerte y enfermedad en aumento. ¿Por qué? Porque se está viviendo una nueva oleada de contagios, porque en Estados Unidos, como él mismo dijo, se cometieron grandes errores como fue minimizar la presencia del COVID-19, el creer que era una cuestión solamente de tiempo y no de tener estrategias de contención y sobre todo advirtió que esto puso de manifiesto las debilidades del sistema de salud de Estados Unidos. Biden hoy volvió a sugerir que podría defender y fortalecer el llamado Obamacare. Este sistema que permite a los pobres de Estados Unidos tener un seguro de gastos médicos allá en la Unión Americana, que se creó durante el gobierno de Barack Obama y que el presidente Trump intentó echar abajo, pero que siempre fracasó. De tal forma que con esto Biden pues ya solamente le queda esperar para el mes de enero. En los primeros días de enero asumirá ya como presidente de Estados Unidos. Y pues con esto podemos decir, a excepción de que pudiera haber alguna sorpresa, que pues prácticamente con esto está llegando a su fin la era Trump, está llegando a su fin, pues este mandato del presidente más polémico, más controvertido de las últimas décadas en Estados Unidos, un presidente que generó mucho miedo en México, mucho miedo en el mundo, un presidente que siempre fue visto como un rostro del autoritarismo, del poder del dinero, como un rostro del regreso del racismo promovido desde las altas esferas del poder público. Siempre se vio a Trump como el regreso de una clase política tramposa, abusiva, que había impuesto en este país la mentira como un sistema de confrontación. Se espera que mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda felicitar a John Biden por su triunfo. Recordemos que el presidente de la República había establecido que hasta que se cumplieran con las formalidades legales del proceso electoral,
él haría el reconocimiento del triunfo de quien resultara ganador en la contienda de Estados Unidos. Se espera que mañana probablemente se pudiera dar esta comunicación, que es muy importante, entre el presidente de la República de México y el ya futuro presidente de Estados Unidos. Con esto, pues termina este proceso electoral caótico, conflictivo, difícil. En Estados Unidos se ha abierto un debate de que si es necesario generar una reforma que permite ya tener un sistema electoral más sencillo y más accesible para el pueblo de Estados Unidos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Le vamos a platicar de dos temas que tienen que ver con asuntos financieros. El primer tema es que el día de hoy, de manera sorpresiva, nuestro periódico matriz, el periódico La Jornada, publicó una nota de 8 columnas en la que se dice: acusan de lavado a exdueño de Puebla y al líder del Partido Verde Ecologista de México. ¿A quién se refiere esta nota de Roberto González Amador, quien es el periodista especializado de La Jornada en temas económicos? Se refiere al polémico Ricardo Enaine Messer y a el líder del Partido Verde Ecologista, Jesús Sesma, que si a lo mejor a usted le digo Jesús Sesma, pues a lo mejor le puede parecer poco conocido o poco relevante, pero yo nada más le digo un dato muy interesante. Jesús Sesma está casado con Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón, es decir, con una nieta del expresidente de México y exgobernador de Puebla, Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, son dos acusaciones que están tocando a dos miembros de la élite económica y financiera de este país. Por un lado está el asunto de Ricardo Enaine Messer, quien pues tiene una trayectoria muy polémica, tanto en Puebla como en México. Él es un empresario que estuvo muy cerca de la familia Peralta, esta familia que es una de las familias más acaudaladas de México, dueños del famoso grupo Yusa. Si usted quiere saber nada más, por ejemplo, qué hace Yusa, Yusa es la empresa de fibras de cobre que hace la mayor parte, bueno, no hace la mayor parte, ha fabricado todos los medidores de luz que se han utilizado en este país desde hace muchos años. Yusa es la empresa que ha tenido tanto pues la capacidad como las concesiones, como las relaciones comerciales para ser uno de los principales proveedores de fibras de cobre en México. Muchas de las instalaciones eléctricas de este país pues son artículos que fabrica Yusa y se venden en diferentes marcas. Bueno, Ricardo Enaine Messer siempre fue muy cercano a la familia Peralta y acá en Puebla pues apareció como un empresario ligado a dos gobiernos, al gobierno de Melquiades Morales Flores y al gobierno de Mario Marín Torres. Fue el consentido de estos dos gobernadores. En esa época vimos cómo Ricardo Enaine le dieron el control del equipo Puebla de fútbol de primera división, cómo Ricardo Enaine era un hombre muy cercano a la clase política priista. Enaine se vio beneficiado por una serie de predios en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, que es la zona de mayor plusvalía inmobiliaria en el estado de Puebla, una de las zonas más caras del país. Ricardo Enaine tuvo mucho tiempo lo que se llamó este parque metropolitano, que era un parque de diversión que se llamaba Parque Fantástico, donde hoy está instalado el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ahí estaba esa área del parque metropolitano. Después se supo que Ricardo Enaine también tenía adjudicado otro predio de la Reserva Territorial, que es donde actualmente está el Centro Integral de Servicios de la Vía Atlixcáyotl, entre otras tantas canonjías que recibió de los gobiernos de Melquiades Morales y de Mario Marín. Otra concesión que tuvo Ricardo Enaine es que durante mucho tiempo él administró el aeropuerto Hermano Cerdán, que está en Huejotzingo.
lo administró y lo utilizó a favor de sus empresas. Un hombre que siempre está en el ojo del huracán, un hombre que siempre se ha dicho que tiene muchas ligas con personajes de la élite priista. Algunos dicen que él en su momento fue o sigue siendo muy cercano a la familia del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y en particular de Raúl Salinas, el llamado hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, el asunto es que el día de hoy el periódico La Jornada publica una información donde se dice que Ricardo Enaine Messer y uno de sus hijos, Roberto Javier Enaine Buenrostro, están siendo investigados por lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque se descubrió que entre los años de 2013 a 2008, de 2013 a 2018, Ricardo Enaine y su hijo habrían realizado un total de 113 operaciones financieras por un monto de 208.356.139 pesos, que consistió básicamente en pagar cosas con una tarjeta American Express. Usted se preguntará si una tarjeta tiene esta capacidad de poder transferir esa cantidad de dinero. Pues yo le puedo decir que pues, los simples mortales no conocemos lo que en el mundo de las élites económicas se llama la tarjeta Black o la tarjeta Gold de American Express, que son tarjetas que no tienen límite de crédito. O sea, puedo llegar y comprar un yate. Sí, tú puedes llegar y comprar. Sí. No un hotel entero. Sí. O sea, se supone que esa tarjeta te la dan en función de tus depósitos bancarios y tú estás demostrando, si no estoy mal, que tienes un mínimo de 100 millones de pesos en depósitos bancarios. Y entonces tú te pueden adjudicar una tarjeta Black y tú, así como hay mucha gente que se preocupa por estar pagando su mensualidad de 500, de 600, de 800, de 1,000, de 3,000 pesos, de 4,000 pesos, ya el que está pagando 5,000 pesos mensuales de tarjeta es que gasta mucho en tarjetas de crédito. Bueno, pues en el mundo de las élites, pues ahí pueden estar pagando sus 500,000 pesos, sus 3 millones, sus 10 millones de pesos, sus 50 millones de pesos en su mensualidad en este tipo de tarjetas. Bueno, pues resulta que Ricardo Enaine y su hijo realizaron estas 113 operaciones financieras por 208 millones de pesos y básicamente fueron pagos con la tarjeta American Express y retiros de el banco BBVA, Bancomer, como antes lo conocíamos. Y esto generó la alarma por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera porque se supone que Ricardo Enaine y su hijo no habían reportado en ese tiempo ingresos que pudieran justificar que tuvieran esa cantidad de recursos. Es una cantidad muy fuerte que rebasa a lo que ellos tuvieron. Esto es, una persona no puede gastar, como es en este caso, 208 millones de pesos si de acuerdo a sus declaraciones de impuestos, él no ha tenido un ingreso por la misma cantidad. Mínimo. Y entonces, ahí es donde surge el tema del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que cómo podían estar pagando las compras que hacían con esta tarjeta American Express, que eran pagos que hacían en efectivo o retiraban dinero en efectivo. Se sabe que transfirieron dinero a Estados Unidos, a Suiza, a Tailandia y a Hungría. Y que esto lo hicieron sin avisar a las autoridades financieras de este país. Si usted tiene mucho dinero, si usted tiene más de 1 millón de pesos, que ya es mucho dinero, usted está obligado a decirle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dónde salió ese dinero, de dónde salió ese 1 millón de pesos. Si usted paga algo al extranjero, usted tiene que decirle a la Secretaría de Hacienda y al sistema de administración tributaria a quién le está pagando
y tiene usted que solicitar una autorización. Y si usted tiene una tarjeta de crédito Black o Gold de American Express, donde sus mensualidades o anualidades pueden ser de varios millones de pesos, cuando usted pague estos servicios, usted tiene que decirle a la Secretaría de Hacienda y al SAT de dónde está usted sacando ese dinero para cumplir con esos compromisos financieros. Para que lo vea usted de esta manera práctica, es lo que no hizo Ricardo Enaine. Ni notificó, ni pidió permiso para sacar dinero del país, ni se sabe de dónde sacaba el dinero en efectivo para pagar estos montos muy grandes de su tarjeta American Express, y también en qué utilizaba estos retiros que hacía de BBVA, Bancomer, BBVA. en qué utilizaban ese dinero. El tema es que el día de hoy, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien ayer dio a conocer que en este gobierno, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se tiene ya el récord de la cantidad de fondos congelados de cuentas bancarias que se sospecha que se utilizaban para lavado de dinero. Si no estoy mal, se hablaba de una cantidad ya superior a los 70,000 millones de pesos que se han congelado por parte de esta unidad de inteligencia financiera. Han llamado poderosamente la atención las cuentas que se han congelado de empresas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, las cuentas que se congelaron de todos los beneficiarios o de una parte de los beneficiarios de la corrupción que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora estarían congelando cuentas de empresarios que han hecho un manejo dudoso de sus propios fondos y que no logran demostrar de dónde salió el dinero que están utilizando. Después de que se da a conocer esta información el día de hoy por el periódico La Jornada, Santiago Nieto reaccionó de manera muy molesta, reaccionó fustigando lo que había publicado La Jornada. En ningún momento dijo que fuera mentira, simplemente dijo que no veía bien que se hubiera hecho esta filtración, porque esto significa que los afectados pueden argumentar que se está faltando al debido proceso, toda vez que los están juzgando antes de que se presenten ante un juzgado o se presenten ante el Ministerio Público. Dijo que fue una filtración malintencionada, dando a entender que pareciera que alguien filtró esta información con el propósito de permitir que los involucrados se puedan defender y puedan tener recursos jurídicos para poder evadir estas acusaciones de lavado de dinero. Esto es lo que dijo hoy Santiago Nieto en este asunto muy espinoso de este hombre, Ricardo Enaine, que estuvo confrontado con el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Moreno Valle Rosas le quitó la concesión del aeropuerto, le quitó el parque metropolitano. No, bueno, eso ya se lo había quitado antes, el gobierno de Melquiades Morales. Sí, porque no había cumplido con las obligaciones, las costas, decía. Exactamente. Y también la casa esta, el edificio legislativo que ahora utiliza justo los diputados del Congreso local. Hay un edificio muy bonito. Mesón del Cristo, Fermín. Mesón del Cristo. Es un edificio del siglo XVI, XVII, que está aquí en el centro histórico. ¿Qué calles serán? Es las 8 o las 6, si no mal recuerdo. ¿Poniente? Sí, no, oriente, entre la 4 y la 2 sur. 4 y 2 norte. Bueno, hay antiguas oficinas del Heraldo, del cual también fue dueño. Sí, cuando era gobernador del estado, Mariano Piña Olaya, y el periódico El Heraldo lo dirigían los hermanos Alarcón, Piña Olaya les entregó en comodato este edificio, que es un edificio bellísimo, muy grande, que es un edificio, si no estoy mal, que data del siglo XVI o siglo XVII. Y después, cuando Ricardo Enaine compró el Heraldo de Puebla, pues también se quedó con ese edificio. Moreno Valle le quitó ese edificio, le quitó el terreno donde está hoy el CIS de la Vía Tlaxcayot, generó una persecución
judicial y política contra Ricardo Enaine, misma que finalmente nunca se concretó en procesos jurídicos contundentes contra este empresario que fue propietario del equipo Puebla de fútbol. Sabemos que Enaine, desde hace un tiempo, por alguna extraña razón, ha retirado ya algunas de sus propiedades en Puebla. Martín, platícanos. Así es, Fermín. Lo que pudimos investigar en algunas fuentes cercanas a las investigaciones, cercanas en el sentido de que han participado pues, de las investigaciones que se realizan a nivel federal, no son quienes llevan la batuta de las indagatorias, es que desde que Ricardo Enaine Messer fue perseguido por Rafael Moreno Valle Rosas, prácticamente dejó todas sus propiedades aquí en Puebla. Remató, vendió lotes, casas, incluso mansiones que tenía aquí, porque aunque pidió el auxilio de algunos de sus mejores amigos, estos amigos solamente lo salvaron de no seguir siendo perseguido, pero dijeron que no iba a ganar ninguna causa legal. Esto que voy a relatar, Fermín, en este momento está basado en trascendidos, no forman parte de una investigación judicial como tal, pero las fuentes que nos revelaron esto y que pidieron la gracia del anonimato, nos decían que Ricardo Enaine Messer, que tiene mucha relación con el mundo político, tiene en Carlos Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Salinas de Gortari, en Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, tiene a uno de sus principales amigos y socios, Fermín. Juntos habrían hecho algunas inversiones en Puebla, también en el Caribe mexicano, habrían también tenido algunos negocios en el extranjero, y fue justo la protección de Raúl Salinas de Gortari la que evitó que en su momento Ricardo Enaine Messer no solamente hubiera sido, perseguido por Moreno Valle, sino que incluso hubiera pisado la cárcel. Esto nos confió Fermín, e insisto, es una información extraoficial que no forma parte de ninguna indagatoria, es que Ricardo Enaine ya desde hace tiempo vive en el extranjero, es un hombre que sigue teniendo negocios en México. La última vez que se le vio en un acto público fue en la boda de uno de los hijos de Carlos Salinas de Gortari, allá por 2017, la segunda boda del hijo de Salinas de Gortari, donde acudieron otros políticos y otras personalidades del mundo del espectáculo y empresarios. Entre ellos, por cierto, Gerardo Islas Maldonado, que hoy es dirigente de un partido nacional, Fermín. Sí. Es un nombre muy raro que es difícil de aprenderse. Gerardo Islas, no, tú lo conoces por el Jerry, pero no estoy dando una noticia seriamente. Fermín. Sí, pero su partido no ha tenido como esa expresión de un nombre que sea fácilmente identificable. ¿Qué partido de Encuentro Solidario? Encuentro Solidario es el PES. No, entonces no recuerdo. Pacto Social, alguna cosa así. El caso es que Raúl Salinas y Ricardo Enaine traerían algunos negocios juntos, y la interpretación que dan estas fuentes es que la investigación, el hilo de la madeja que está jalando la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto, es justo esta que llegaría a algunos de los negocios de la familia Salinas de Gortari. No sería difícil, Fermín, pues, que la investigación iniciara con estas incongruencias entre las erogaciones y los ingresos que tiene Ricardo Enaine, pero culminara llegando a lo que viene siendo las propiedades, los negocios de los Salinas de Gortari, en este caso de Raúl, que por cierto, dicen, Fermín, no sé, esto sabrás más tú que has leído y conoces a gente que era cercana, parece ser que es el cerebro financiero de la familia, así como Carlos es, digamos, el cerebro político. Parece que el asunto de los negocios de la familia, quien los maneja, es Raúl Salinas, que tenía o tiene una hacienda muy conocida aquí en Puebla, Las Mendocinas, donde dicen Enaine pasaba también largas temporadas, porque pues la cercanía entre ambas personalidades es mucha, Fermín. Así es que lo que logramos investigar es que, en resumen, desde hace tiempo, varias de las propiedades, casi todas las propiedades de Ricardo Enaine ya no están en Puebla, no hay inversiones en propiedades inmobiliarias,
no habría tampoco inversiones en lo que llaman activos, ni tampoco en pasivos. En las casas de bolsa, donde solía también invertir su dinero, ya no está. Esto se debe a la persecución que tuvo de parte de Rafael Moreno Vallarrosas, una persecución que pues, le arrebató varias propiedades que se habían dado en comodato, y bueno, que también, hay que decirlo, Fermín, en algún momento hubo un litigio, le quitaron también la dirección del equipo Puebla, y entonces la recomendación que le hicieron sus protectores, entre ellos, esto es un trascendido, Raúl Salinas, era retirarse de Puebla. La otra noticia, pues es que posiblemente la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera no esté dirigida en concreto hacia Ricardo Benaine Messer, sino a los negocios que pudo haber tenido o tendría con Raúl Salinas de Gortari. Esta es una información extraoficial, Fermín, y que como tal la transmitimos, que nuestro auditorio debe tomar con esa consideración. No se trata de una noticia, se trata de un trascendido, y así lo queremos manejar con todo el rigor que siempre nos ha caracterizado como medio de comunicación, Fermín, en el que distinguimos la información de la opinión y también distinguimos los trascendidos de la información, Fermín. ¿Recuerda usted cuando terminó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Hubo un escándalo porque Raúl Salinas es detenido y es acusado como el autor intelectual del asesinato del entonces secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Sí. Un asunto muy oscuro que nunca se pudo aclarar y que llevó a la detención de Raúl Salinas de Gortari más como un afán del entonces presidente Ernesto Zedillo de romper sus ligas con el salinismo, de romper, digamos, el control que quería ejercer Carlos Salinas sobre su presidencia, que en un afán de hacer justicia. En aquel entonces, la esposa de Raúl Salinas, cuando estaba detenido, la esposa de Raúl Salinas es detenida en Suiza, Paulina Castañón, es detenida en Suiza con un pasaporte falso e intentando retirar una cantidad bárbara de dinero de unas cuentas bancarias que tenían de manera mancomunada Raúl Salinas y esta mujer, Paulina Castañón. Y en ese entonces surgió un escándalo porque era mucho dinero el que se encontró. Después, cuando Raúl Salinas poco a poco fue resolviendo, por la influencia de su hermano, fue resolviendo que le fueran eliminando los cargos hasta que finalmente pudo salir de prisión, aparecieron un grupo de empresarios a querer justificar el dinero de Raúl Salinas. Raúl Salinas no tenía actividad empresarial, Raúl Salinas no era un hombre que pudiera justificar una fortuna familiar para que tuviera esa cantidad de fondos en Suiza. Y entonces apareció un grupo de empresarios, entre los que apareció nada menos que Carlos Peralta Quintero. Carlos Peralta Quintero, quien ya le comenté en esos momentos, era en ese entonces dueño del grupo IUSA. Bueno, lo sigue siendo. Para Carlos Peralta trabaja Ricardo Benaine. Y entonces a Peralta, cuando lo interrogan y le preguntan, ¿es verdad que el dinero que tiene Raúl Salinas en Suiza es suyo? Y dice, sí. Un día nos reunió Raúl Salinas de Gortari y nos pidió invertir en unos negocios. Todos los que fuimos le aportamos $50 millones, que más o menos, para que se dé usted una idea, serían hoy en día algo así como unos 1,000 millones de pesos. Cada quien aportó 1,000 millones de pesos. Y entonces le preguntaban a Carlos Peralta, ¿y cómo puede usted demostrar que ese dinero es suyo? Y él respondía, bueno, es que fue de buena fe. Siempre creímos en Raúl Salinas y le dimos el dinero. No hubo recibo de por medio, no hubo contrato de por medio, no hubo una transferencia oficial de por medio. Y los hombres que en ese entonces le dieron dinero o que aparecieron diciendo que le habían dado dinero a Raúl Salinas de Gortari, para que se dé usted cuenta quiénes son los que aparecen en esa flamante lista, pues está, sin duda alguna, empezando por Carlos Peralta Quintero, dueño de Iusacell. En ese entonces era una empresa de telefonía celular muy fuerte que le hacía competencia a Telcel. Después quebraron y ya nada más quedó Telcel como la empresa dominante
en el mercado mexicano. Aparecían Carlos Peralta Quintero, dueño de Yusacel, Carlos Jan Ron, hijo de Carlos Jan González, Adrián Sada González, ex dueño de Serfín y propietario del Grupo Vitro, Roberto González Barrera, dueño de Maseca y fundador de Banorte, entre otros fueron los que salieron a decir que le habían dado 50 millones de dólares cada uno a Raúl Salinas para que lo invirtiera en lo que quisiera y de esta manera se evitara un proceso legal contra Raúl Salinas de Gortari. El operador financiero de Carlos Peralta era Ricardo Enaine Messer, quien ahora está en la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por el tema de lavado de dinero. Y habrá que ver hasta dónde llegan estas indagatorias. Habrá que ver si no acaba llegando hasta el equipo Puebla de fútbol, por una práctica que siempre se ha denunciado. Un lavado de dinero a través del equipo, Fermín. Sí, claro. O sea, que reportas más lana de la que te entra en taquilla, más aficionados. Sí, tú llegas y tú reportas que en todos los partidos, aunque hayas perdido casi todos, como le pasa al Pueblo de la Paz, estuvo a reventar. Ay, pero no te buscan como evidencia la televisión, que van a ir las gradas vacías con la pobre porra que tiene el Puebla, y lo digo con todo respeto, yo sé que mucha gente le va al Puebla. Pero no, pues no, simplemente decían, pues se llenó. Y no nada más es eso, Fermín, no nada más son los boletos de entrada, la venta de cerveza, refrescos, papitas, souvenirs, Banderines, playeras, tortas de milanesa, sí, fotos con las muchachas. Con camarón. Sí, todo eso. Sí. ¿No? Mira, no me gusta, ¿verdad? No, yo ni siquiera he ido nunca a un partido del Puebla. No, tú nunca te rozas con la plebe, ya lo sé, nos quieres humillar. No, se ha ido a otros. Juegos de Real Madrid y de Barcelona, en el Nou Camp y todo. No. Un estadio que te has recibido con las puertas abiertas, Fermín, a ti. No, fuera bueno. A ver, ¿a qué estadio has ido? A ver, de verdad. No, yo nunca he sido de ir a los equipos, a los partidos de fútbol y eso. Alguna vez fui aquí a ver un partido entre Camerún y creo que Italia. No me acuerdo. Era un mundial juvenil. O en el México 83, Fermín. No, creo que, bueno, no sé. Un México 83, no, Bonani. Luego una vez fui en la Ciudad de México a un equipo de Pumas, creo que contra Guadalajara. Bien. Que no me gustó porque estás distraído y de repente pues, ya metieron un gol. Todos gritan. A ver, melón. Conocí el estadio de Guadalajara, ¿cómo le llaman? OmniLife. OmniLife, el que hizo Vergara. Sergio, Javier Vergara. ¿Cómo se llamaba, Bonani? Jorge Vergara, el magnate. También muy polémico, muy bonito el estadio, muy bonito. Oye, pues entonces, ¿a poco no? Me hace que empuercan el deporte lavando dinero. Es un problema en todos lados. ¿Sabes quién nos podría dar una orientación? No digo porque lave dinero en serio, o haya lavado, Lo quiero dejar claro, no lo tomes a mal. ¿Quién? Emilio Maurer. Ah, claro. Maurer fue mucho tiempo directivo del Puebla, debe saber cuándo entre, si eso se puede hacer o no. No, pues ¿por qué lo hizo? A ver, espérame, Fermín, ¿qué estás diciendo? Pues acuérdate cuando lo persiguieron, cuando huyó. Inocencia, ahora ya es de Morena, ya es diputado. ¿Eso qué? Polémico, Maurer. Lavó dinero, no, Fermín, no digas. Que lavara dinero. Hacían muchas cochinadas. Cochinadas de cochinadas, del fútbol. Cochinadas deportivas, pero no cochinadas financieras, Fermín. No. Claro, no me quiero meter un problema. Don Emilio Maurer lo está diciendo mi jefe, yo no, De todo. Acuérdate que lo persiguió Mariano Piña Olaya. El propósito de la persecución de Mariano Piña Olaya es que Maurer y no recuerdo quién se habían hecho de manera muy rara del equipo Puebla, y después Mariano Piña Olaya les quiere quitar el equipo porque lo quería un hijo de Arsenio Farel Cubillas, aquel temible secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Era todavía de esos hombres imponentes, con un voz fuerte, duro, que protagonizaba, pues en ese momento, la dureza de la Secretaría del Trabajo. Bueno. ¿Qué tal la popachó a Maurer, igual que a Ricardo Naine, Mario Marín, el gober precioso, corrupto y asqueroso? Sí. A ver. Lo hizo hasta candidato del PRD a la presidencia municipal para quitarle votos al PAN. Sí, bueno, lo hizo candidato Melquiades Morales para que compitiera contra Mario Marín y fuera comparsa contra Mario Marín. ¿Te acuerdas que incluso con una participación ahí muy florida, compitieron en aquel entonces Mario Marín por el PRI, José Antonio Díaz García por el Partido Acción Nacional y Emilio Maurer por el Partido de la Revolución Democrática? José Antonio Díaz García es cierto. Iba a decir que el otro. Mejor conocido como el Mosco en el mundo político. Bueno. Ese que lo estás confundiendo con el Platanito. Y entonces, en un debate que hay de los tres candidatos, ya no recuerdo quién toma primero la palabra, creo que fue el candidato panista, y dice, yo si gano, voy a garantizar que tengamos un sistema eficiente de policía, que en el momento en que alguien llame para denunciar un delito, en menos de 5 minutos esté una patrulla en la puerta de su casa atendiendo la llamada de auxilio. Eso dijo el Mosco. Sí, le toca a Mario Marín y dice, no, pues tú no sabes, se ve que no sabes de seguridad, yo voy a crear un sistema muy eficiente con patrullas y casetas, donde en minutos, segundos, hay una patrulla, y le toca a Emilio Mauro y dice, yo voy a hacer que la patrulla esté antes de que se cometa el delito. ¡Eso! Entendió rápido el juego de la política, decir mentiras, decir cualquier cosa. Pues sí. Bueno, pero que no quitemos de esto de Naine, Fermín. Oye, ¿tú concuerdas con esto que nos dijeron nuestras fuentes hoy de que podría ser solamente el principio, el hilo de la madeja para llegar a los Salinas? Yo creo que sí. A ver, Ricardo de Naine siempre se ha caracterizado por algo, por ser una especie como de operador, como un gestor, como un intermediario de fortunas muy poderosas. ¿No prestanombres, Fermín? No sé si prestanombres, porque prestanombres es que pones tu nombre para fingir intereses de otra persona. No lo sé, pero él sí es operador, él se asume como operador financiero de Carlos Peralta Quintero. Y yo creo que este hombre, del que poco se le conoce su actividad empresarial, que pudiera justificar esta fortuna que tiene, yo creo que él sí ha estado vinculado a esta élite del priismo que surgió en la época de Carlos Salinas de Gortari, que pues se hicieron inmensamente ricos en este país. Es un hombre que está ligado a esas fortunas, donde obviamente aparecen pues, las fortunas de Raúl Salinas de Gortari, de la familia Peralta, del propio Ricardo Salinas Pliego, donde mucho se ha dicho que Ricardo Salinas no tenía el potencial económico para comprar Televisión Azteca. Así es. Y siempre con un manejo muy dudoso, muy sospechoso de que todo el proceso de privatización de empresas estratégicas, de empresas paraestatales que hizo Carlos Salinas de Gortari fue para crear una élite económica donde la familia Salinas tuviera participación, que es el caso de Alonso Ancira, que adquirió en la época de Carlos Salinas de Gortari Altos Hornos de México. Y cuentan las malas lenguas que Ancira ni siquiera conocía a Carlos Salinas de Gortari. Las que se conocían eran las esposas. Una petición de la esposa de Alonso Ancira a Cecilia Osheli de Salinas es como le adjudican a Altos Hornos de México. Si tú buscas una entrevista que le hace Carlos Loré de Mola en el sitio de Latinos, Alonso Ancira, que se hace allá en España, que es donde yo vuelvo a insistir, ¿de dónde saca tanto dinero Carlos Loré de Mola para que desde un portal, no de una empresa como Televisa, que tenía mucho potencial económico, sino desde un portal, pueda irse a hacer una entrevista hasta España, exclusiva, con Alonso Ancira? Pues Claudio Xicotencal González lo patrocina. Y hay una parte muy interesante
Hay dos partes muy interesantes de esa entrevista, donde Carlos Loret le dice, es verdad que el 33% del dueño de la empresa de Altos Hornos de México es Carlos Salinas de Gortari. Él obviamente lo niega, él dice que ni siquiera se conocen, que nunca se trataron, pero hay quienes sí han contado la historia que efectivamente nunca se trataron, nunca se conocieron, pero sí las esposas. Y luego le pregunta a Carlos Loret, oiga, pero este escándalo de agronitrogenados, esta planta que compró el gobierno de Enrique Peña Nieto a Altos Hornos de México, una planta que tenía 14 años de no usarse, con tecnología obsoleta de 25 años atrás, que no producía nada y que se compró en más de 700 millones de dólares y que se calcula que fue un sobrepeso de más de 200 millones de dólares, le pregunta y él muy cínico dice, no, pues eso es nada, me la compraron barata, porque es una fábrica que tiene una de las explanadas más grandes de este país, si no es que la explanada más grande de este país, con cemento hidráulico, donde es, digamos, como toda la plataforma de la empresa. Y entonces dice, no, me la compraron barata. Nada más con el pequeño detalle de lo que no dice ni Carlos Loret ni Alonso Ancira, es que esa planta también se la vendió Carlos Salinas de Gortari. Ah, vaya. Alonso Ancira. Entonces hay que ver cómo se hacían los negocios en esa época y ahí es donde aparece mucho el nombre de Ricardo Enaine en esta élite económica que se volvió multimillonaria en la época de Carlos Salinas de Gortari. Fue la época en que recordemos que había un solo mexicano en la lista de Forbes y en la época de Salinas aparecieron más de 17. Y ellos compraron los trenes, teléfonos de México, televisoras. Compraron las televisoras. Fábricas de, ¿te acuerdas de Deep Motors? Todo. Fíjate lo que compraron. Compraron las minas. Compraron las minas. Compraron los satélites. Porque hay el espejismo con Carlos Slim. O sea, no, muchos dicen es que compró Telmex. No. Lo que él compró fue los satélites. Y por eso todas las telefonías, todas las empresas de telefonía celular en México tienen que comprarle conectividad a la empresa de Carlos Slim. Privatizaron los puertos, privatizaron los ferrocarriles, aunque los ferrocarriles en sí los acabó privatizando Zedillo, pero bueno, ahí empezó el proceso. Privatizaron las empresas estratégicas de metalurgia, las empresas de fabricación de vidrio, de las empresas, bueno, privatizaron una cosa que es muy importante, privatizaron el ejido. Y que a partir de ahí, pues ahí es donde viene el quiebre en el campo y donde aparecen empresas que nacieron en esa circunstancia muy poderosas en el terreno agrícola, como es el caso de Maseca, de este señor, el Maseca, y que se hizo muy rico. Y luego privatizaron los bancos. Se los dieron a banqueros que no tenían experiencia, a nuevos banqueros que hicieron que quebraran los bancos. Roberto Hernández. Y después todavía los revendieran a capitales extranjeros. Todo eso pasó precisamente en la formación de esa élite. Bueno, ya que le estamos hablando de estos abusos financieros, una segunda noticia que le queremos destacar es la siguiente. Usted recordará que en los meses más álgidos, cuando empezó la emergencia sanitaria en México, hubo un acuerdo entre el gobierno federal, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la banca privada para crear una especie de tregua bancaria en la que los bancos iban a dejar de estar pidiendo los pagos correspondientes a créditos, a obligaciones financieras de sus usuarios, como una manera de la banca de decir, estamos colaborando en estos momentos de difícil situación para el pueblo de México. Pero tal parece que eso fue solamente un espejismo, porque mire usted, en los meses más complicados de la emergencia sanitaria, que no ha terminado, pero cuando tuvimos esta parálisis total de la economía, cuando hubo un cierre total de comercios,
de oficinas públicas, de una parte del transporte público, de todas las actividades económicas. Pues resulta que aquí en Puebla, pues fue solamente una fantasía decir que efectivamente la banca entró en esta tregua bancaria, porque en estos meses del confinamiento hasta el mes de octubre, la Conducef recibió un total de 500 denuncias de acoso contra usuarios. ¿Qué significa esto? Esto que ocurre frecuentemente de que una persona debe una tarjeta de crédito, debe un auto, debe una casa, se atrasa y entonces hay un sistema en el que todos los días, a todas horas, le hablan a los usuarios. Usted sabe que hay desde intermediarios que le hablan a usted para decirle que ya se va a agotar su plazo o límite para pagar, hasta el que habla en un tono inquisidor, siempre exigiendo que se le diga por qué no se pagó, diciendo que los van a embargar, diciendo que son unos irresponsables, y te pueden llamar 3 o 4 ocasiones a lo largo del día, te pueden llamar en las madrugadas, te pueden llamar los fines de semana. Y ahora se ha visto cómo hay este sistema de tráfico de banco de datos que se supone que hoy tendrían que estar protegidos por el INAI, que protege los datos personales, pero pues, que eso no ocurre. El INAI es solamente una figura decorativa. Pues resulta que uno se sorprende de que uno, si se atrasa en un crédito, pues hablan por teléfono, pero no a uno. Le hablan por teléfono al primo, al hermano, al papá, a la mamá, que uno no sabe cómo consiguieron los números telefónicos. Y en algunos casos les hablan hasta a los compañeros de trabajo, a las empresas donde una persona labora, a su centro de actividades económicas, para decirlo y para exhibirlo que es un deudor, casi que es un delincuente. Eso. Y que si no paga, lo van a embargar, lo van a meter a la cárcel. ¿Qué es un tema de acoso? Pero eso sí, quienes acosan normalmente son empresas que, como lo hemos visto, no pagan impuestos, no pagan prestaciones sociales, utilizan el outsourcing para sus trabajadores. Esa es la ética que hoy tenemos del sector empresarial. Pero bueno, volviendo al tema. Resulta que aquí en Puebla, pues no hubo esa tregua financiera que tanto se ofreció, porque se presentaron 500 denuncias en estos meses por asunto de acoso. En ese sistema donde las personas las buscaron en números telefónicos que no eran suyos, donde lo buscaron en números telefónicos de parientes, de compañeros de trabajos, de vecinos. O sea, nada más fíjese usted en este asunto. ¿Cómo se viola el derecho a la privacidad? Se viola el derecho a la confidencialidad. Yo contrato un crédito, es un asunto mío, es un asunto que yo asumo una responsabilidad y yo sé si tengo capacidad de pagarlo o no, yo sé cómo muevo mi dinero, yo sé cómo me organizo y resulta que de buenas a primeras, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi primo, mi vecino, mi jefe, mi compañero de trabajo, se enteran que yo tengo un crédito hipotecario o un crédito de auto o lo que sea. Pues es estar vendiendo lo que se supone que tendría que ser un asunto de secrecía entre un cliente y el banco. En este periodo se presentaron estas 500 denuncias que fueron fundamentalmente por lo siguiente. 180 quejas fueron por deudas con tarjeta de crédito, 173 por créditos personales, 84 por productos no especificados, 24 por créditos de nómina y 19 por créditos de automóviles. 2 denuncias por créditos A, B, C, D, que son los préstamos para comprar bienes de consumo duraderos tales como computadoras o aparatos electrodomésticos, un crédito de pequeña y mediana industria, 5 créditos solidarios o grupales, un microcrédito por garantía prendaria, un crédito empresarial y 5 créditos hipotecarios, así por 3 créditos a adultos mayores. Ahora, de todas estas empresas,
Resulta que la que tuvo más denuncias fue Banco Azteca, con 101 denuncias. En segundo lugar, Banco Santander, este banco que está en el ojo del huracán porque han estafado a mucha gente, que le han robado sus datos personales y le han vaciado sus cuentas bancarias. Tenga usted mucho cuidado con Banca Santander. Hay una serie de señalamientos, incluso ya hay hasta una especie de organización que ha surgido en diferentes estados del país, que se están reuniendo y están empezando a dimensionar el tamaño de fraudes que ha cometido este banco. Y en tercer lugar está Banco Mercantil del Norte. También siguen en esta lista de los bancos más denunciados Scotiabank Inverlat, Bancomer, Inbursa, American Express Bank, Banco Nacional de México, así como los grupos financieros de Banco de Ahorro FAMSA, aunque este ya desapareció recientemente, HSBC, Volkswagen Bank, este banco de Volkswagen que presta para la adquisición de automóviles, Invex y Bancoppel. Pero la empresa que más llama poderosamente la atención es Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, porque resulta, vea usted, para que se dé usted una idea del tamaño del acoso que existe para los usuarios de la banca de instituciones financieras en Puebla. Tan solo, en el país existen 2,653 despachos de cobranza que utilizan los bancos para que lo acosen a usted, lo persigan, lo amenacen, lo amedrenten y muchas veces lo engañen para que usted haga pagos y usted no puede ejercer sus derechos como usuario de la banca. Y el banco que más más despachos utiliza es Banco Azteca, que tiene 475 despachos dedicados únicamente a perseguir a sus clientes para acosarlos y para cobrarles. Esto es lo que pasó con la banca durante estos periodos de aparente cuarentena bancaria. Pues no fue así, sino que hubo toda esta persecución y se desplegaron a todos estos despachos de cobranza. Una situación muy grave, sigue siendo un problema mayúsculo en el país. Ayer hubo un pequeño avance, digamos, en el respeto hacia los usuarios. Fue que ayer por primera vez hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece que los pagos de los gastos para reponer tarjetas de crédito deben de correr a cargo de los bancos y no de los usuarios. Cuando se le roban una tarjeta de crédito, no solamente corre el riesgo de que la utilicen, de que le vacíen su crédito, sino que el banco todavía le cobra un servicio por reponerle su tarjeta de crédito. Ayer la Suprema Corte de Justicia dijo que eso no es correcto, tienen que ser los bancos, porque al final es un instrumento con el que ganan los bancos, con el que los bancos pues le acaban a usted vendiendo un servicio financiero. Bueno, vamos a cambiar de tema y el día de hoy, sin que se lo hubieran propuesto, hubo un llamado de las tres principales autoridades para el caso de Puebla y del país respecto a lo que estamos viviendo, que es este temor de que este mes de diciembre se convierta en un mes de tragedia en torno al COVID-19. Una mayor tragedia a la que ya hemos vivido a lo largo de este año. Sabemos que en el mundo hay un repunte, hay una segunda oleada de contagio. Se ha advertido ya por especialistas que esta segunda oleada pudiera llegar a ser mucho más severa, mucho más fuerte que la que hubo en la primera oleada, que fue esta oleada que inició básicamente en los meses de marzo, abril, mayo, y que esta oleada pudiera generar una enorme estela de muerte y de enfermedad, y sobre todo porque en este mes, pues las convivencias navideñas pueden ser un factor de mucho contagio. Ayer mismo le decíamos, particularmente este fin de semana, donde ya se respira un ambiente muy pro navideño, muy pro fin de año, muy pro ya tenemos aguinaldo, estamos viendo una enorme movilidad, muchísima gente en las calles, en las plazas comerciales, en los bancos, en todos lados, como si ya hubiera terminado el tema de la pandemia.
Este fin de semana se clausuraron fiestas privadas. En la Ciudad de México hubo una fiesta, particularmente ahí en Lomas de Chapultepec, una bodega donde había más de 250 personas sin protección, sin cubrebocas, y que los tuvieron que desalojar. Bueno, el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al pueblo de México, hizo un llamado a todos los ciudadanos a que en los próximos 10 días evitemos todos salir de casa. El presidente de la República hizo un llamado pidiéndole a todo el pueblo de México que en los próximos 10 días, es decir, de aquí al 24 de diciembre, al 25 de diciembre, cuando haya pasado la Navidad, evitemos todos salir, evitemos estar haciendo compras, evitemos estarnos arriesgando. Algo que llamó poderosamente la atención es que el presidente de la República dijo que él vuelve a descartar por enésima vez el utilizar al ejército, a la policía, el uso de la fuerza pública como un mecanismo para evitar que la gente salga de sus casas. Dijo que no ha pensado en esa posibilidad, confió en la madurez del pueblo mexicano y sobre todo señaló, le respondió a los que le exigen que imponga mano dura, diciendo siempre que se impone mano dura, siempre que se ordena a las Fuerzas Armadas, a los policías actuar, esto acaba en abusos de autoridad. Y el presidente dijo que su gobierno está en un afán, por un lado, de proteger la salud pública y por el otro lado hay un afán de proteger la libertad. Será muy polémico esta decisión del presidente de la República, pero pues ya hemos visto algunos acontecimientos. ¿Se acuerda usted de este albañil allá en Jalisco que no llevaba cubrebocas, que llegó la policía de un municipio, lo detuvo y después este hombre apareció muerto con un balazo en una pierna? Y luego vimos ahí a este gobernador cavernícola, Enrique Alfaro, diciendo que era un asunto menor. Creo que tiene razón el presidente porque, pues, por un lado, no hay responsabilidad de las personas. Sería más grave el utilizar el autoritarismo, porque el autoritarismo, pues al final, acaba generando mucho más abusos que lo que acaba combatiendo o lo que acaba resolviendo. Y creo que además, pues como él lo dice, es un asunto de madurez ya de cada quien. El que se quiera arriesgar, se infecte y se muera, pues estuvo en su responsabilidad. Y el que tenga esta observación de las normas, pues podrá brincar esta nueva etapa de la epidemia. Veamos lo que dijo hoy el presidente de la República. Al mismo tiempo, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, el día de hoy ha advertido que podría haber una crisis de salud muy grave en este mes de diciembre. Y la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, por su lado hoy pidió a la ciudadanía de la capital hacer caso de las normas sanitarias y dijo hay que buscar una convivencia entre las normas y la reactivación económica. Le dejamos aquí la participación, repito, de las tres principales autoridades para el caso de Puebla y de México. Bien, del cambio de mentalidad, de no estar pensando que el mexicano es menor de edad y que no sabe o requiere de tutela o requiere de maltrato o requiere de autoritarismo, porque eso es lo que les da también cabida a esos afanes de autoridades arbitrarias. Y hay que cuidar la libertad. Hay una canción de un poeta español, Por la libertad. No, la canta Serrat, pero es de creo que no es de Machado, es de Miguel Hernández, creo, pero es bellísima. Por eso, ahí se las dejo para que la disfruten. Entonces, lo mismo, que nos cuidemos nosotros. Prohibido prohibir. Y son 10 días. Eso es lo que le pido a la gente.
estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles. Conozco lo que pasa aquí en la capital, porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale más la gente, las compras. Estos 10 días. Ya el 25 ya baja hasta Reyes, porque por lo general del 25 hacia adelante, así es en tiempos normales, la gente sale a ver a sus familiares. El sábado fue el día que en el mundo, en todos los países, hubo más contagios de COVID que en el mundo. La Ciudad de México tiene una situación de extrema gravedad. No se llegó a este punto en el mes de junio. Hoy se tiene allá un nivel de gravedad mayor que entonces. Y en Puebla estamos llegando a ese nivel. Solo eso. Hemos reiterado nuestro exhorto al confinamiento voluntario. Hemos reiterado nuestro exhorto a respetar las medidas de prevención. Créanme que las consecuencias de no atender todas estas recomendaciones, el contenido de los decretos, va a ser muy cara, muy costosa para la salud en el estado de Puebla. Muy costosa. Simple y sencillamente se decidieron a violar las normas establecidas en contra del coronavirus. Hay un comportamiento generalizado de no acatar las normas. Muchas razones. El hartazgo, el confinamiento, la necesidad de salir a buscar el ingreso para poder sostener a la familia también es cierta. Hoy hay más comercio ambulante porque hay más pobreza. Pero mucha gente, pues llegó el momento de no hacer caso y tal parece que las familias ya no pueden contener a todos los miembros de la familia para un comportamiento adecuado. Ya se desbordó esta situación. Se preveía, en parte sí, se preveía, pero no a este nivel. No a este nivel. Cuídense, es lo único que les pido, cuídense. Señores de la tercera edad, vuelvan a confinarse. Vuelvan a confinarse. Madres, padres, recomienden a sus hijos el cuidado de ellos hacia ustedes, el cuidado de ellos hacia la familia y hacia la sociedad. No es un fin de año de brindis, no es un fin de año de posadas, no es un fin de año de abrazos, es un fin de año de mucho afecto, de mucho cariño, pero en sana distancia. Hagan las cosas por el bien de todos. En el gobierno estamos preocupados, estamos atentos, estamos preocupados.
todo apunta a una enorme crisis de salud. Nosotros estamos fortaleciendo nuestro sistema hospitalario, nuestra capacidad de resistir, pero todo tiene un límite. Yo estuve en la Ciudad de México y pude hablar con gente de la Ciudad de México y quedé muy preocupado por las cifras. Y la Ciudad de México está pegada a Puebla. Cuídense, por favor, y cuidemos a las familias y cuidemos a la sociedad. Paulatina, pero que buscamos sea sostenida. Y lo que le corresponde al ayuntamiento municipal es tener con qué seguirle haciendo frente a la pandemia y a la reactivación económica. Así es que con este manejo financiero, con finanzas sanas, con esta política de austeridad y de combate a la corrupción, tenemos buenas finanzas para hacerle frente el siguiente año. Ya como ustedes saben, se arrancó también con la ley de ingresos, la cual no considera ningún nuevo impuesto, y esto es fundamental que lo tengamos así claro. Si hay unos elementos nuevos en función de la construcción de la nueva normalidad, es decir, aquellas empresas que se tuvieron que reinventar para continuar. Todo esto va de la mano. Esto nos permite tener con qué garantizar toda esta obra pública con una estrategia para el siguiente año. Así nos van a ver cerrar el año con mucho trabajo. Vamos a continuar en las colonias y así de la misma manera va a continuar este arranque de 2021. Quiero cerrar esta intervención recomendándole a todas y a todos los ciudadanos a que seamos corresponsables, a que seamos solidarios y respetuosos de acatar las medidas sanitarias. No podemos bajar la guardia. Depende sí o sí de todas y de todos como ciudadanos garantizar que la reactivación económica continúe así, paulatina, y no tenga que verse afectada por algún cierre porque la autoridad estatal o la autoridad federal así lo determinen en el semáforo epidemiológico. Seamos solidarios, creo que podemos lograrlo, creo que vale la pena. Vamos a continuar y aprovechando en las supervisiones de todas las obras y las entregas de las mismas en estas próximas semanas, haciendo estas mismas recomendaciones y este mismo llamado a toda la población. Muchas gracias. Estos son los llamados que hacen estas tres autoridades. En tanto, la noche de hoy, el gobierno federal ha salido a aclarar que es mentira esta versión que indica que los hospitales de la Ciudad de México ya están al 100% de su ocupación. Sí están pues ya saturados, pero no hay esta situación que en algunos medios se ha querido difundir de que ya no hay espacio para ningún enfermo más. Hoy la Secretaría de Salud dijo que hay todavía camas disponibles, camas para pacientes y camas con ventiladores. Siempre lo más importante es que haya camas generales. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde puede ser atendida una persona que apenas tiene síntomas, pero que no tiene todavía no tiene un agravamiento en su estado de salud. Y al mismo tiempo, el día de hoy, el gobierno federal ha dado a conocer que en este lunes se ha llegado ya a la cifra de 114,298 muertos por COVID-19. 114,298. A veces creo que nos hemos acostumbrado ya a las cifras y no les estamos dando la justa dimensión. Hay que verlo de esta manera. Por ejemplo, en Estados Unidos en 5 días creció en 1 millón el número de contagios. Y Estados Unidos ha llegado a tener días muy complejos, muy complicados, donde han llegado a tener hasta 2,000, casi 3,000 muertos por día. Y como el otro día reflexionaban en el New York Times, decían, ¿cómo puede ser posible que en un solo día, a causa del COVID, se muere el número de personas que se murieron en el atentado a las Torres Gemelas? Y para mucha gente eso pasa como desapercibido. Y en cambio, lo de las Torres Gemelas, pues fue muy sentido. Así es. De pronto creo que nos hemos acostumbrado a los números y no hemos querido entender
que cualquiera de nosotros puede ser parte de esa estadística. 114,298 muertos en México por el COVID-19. Le dejamos estas dos intervenciones de la noche de hoy sobre la última evaluación que hace la Secretaría de Salud Federal. Digo porque nosotros hicimos un recorrido y aparte tenemos las estadísticas de la base de datos que ustedes tienen. Todos están al 100% y los que no están y los que tienen camas disponibles no tienen ventiladores. La gente está llegando muy tarde, se está muriendo en su casa o se está muriendo en la calle. Ahorita, ¿cuántas personas y si van a contratar a personal, tanto pasantes como cubanos? Importante comentar, no están al 100% todas las instituciones, los datos se revisan día con día, inclusive hay datos que son públicos. Si bien es cierto, y lo hemos comentado muchas veces, hay unidades médicas que pueden estar llegando a un punto de saturación y ahí es donde viene la derivación de estos pacientes. Las instituciones no están al 100%. De hecho, todas las instituciones todavía tienen unidades médicas con disponibilidad, tanto de camas generales como de camas con ventilador. De hecho, las camas con ventilador tienen mayor disponibilidad para efectos de la Ciudad de México, que es la pregunta específica, que las camas generales. Y como hemos visto en los gráficos, si bien es cierto, estas han estado rondando una ocupación alrededor del 75% para camas generales y 68-70% para camas con ventilador, ese porcentaje que todavía se muestra como disponibilidad es el que precisamente está para poder atender a las personas. Ahora, un dato muy importante, todos los días se está reconvirtiendo y expandiendo, lo que quiere decir que la disponibilidad tanto de camas generales como de camas con ventilador todos los días está creciendo. Precisamente en la reunión intersectorial que se tiene en este momento, se revisó los trabajos de la última semana y se proyectó en su momento toda la capacidad que se va a generar durante esta semana y son compromisos que las mismas instituciones están cumpliendo todos los días, incrementando estas capacidades. Podemos ver cómo en la medida que hemos ido avanzando en la temporada invernal 2020-2021, la cantidad de personas que están expresando signos y síntomas de una enfermedad respiratoria, sea leve o sea grave, también se ha ido incrementando y lo podemos ver precisamente en la altura total que tienen las columnas o las barras en todos los colores, prácticamente a partir ya desde la semana 47, en donde vemos 3 semanas consecutivas de este incremento, es decir, personas con infección respiratoria aguda, inclusive en la semana 49 es la mayor carga que tenemos de cantidad de personas que están expresando estos signos y estos síntomas. Sin embargo, recordemos que al menos de este gran total de ya más de 3.200.000 personas que han sido clasificadas como casos sospechosos, una vez que se realiza o la prueba diagnóstica o el proceso de clasificación, se ha identificado que, por ejemplo, para la semana 49, solo el 39%, es decir, 4 personas de cada 10 que expresaban síntomas, tienen o se clasifican como COVID-19, es decir, se evidencia la presencia y la acción del virus SARS-CoV-2. Es bastante probable que las otras 6 personas estén padeciendo o hayan padecido de alguna otra infección respiratoria que también es propia de la temporalidad en la que nos encontramos. Pero ¿por qué es importante siempre considerarlas a todas? Porque finalmente todas demandan atención médica y entonces todas necesitan obtener y asegurar acceso a un centro de salud urbano, un centro de salud rural, una unidad de medicina familiar o las personas que están presentando signos y síntomas más graves, poder asegurar su ingreso también a una cama hospitalaria. Y podemos ver cómo este porcentaje de positividad, pues bueno, ha estado fluctuando en las últimas semanas con incrementos, disminuciones. El día de ayer abrimos la gráfica de la semana 49 precisamente y para efectos del arranque de esta semana, pues bueno, vemos esta disminución en el porcentaje de positividad que es de un 39%, recordando inclusive que en Pues ahí está, ese es el último balance del número de muertos y de personas infectadas. Bueno, cambiamos de tema. Un asunto que sigue siendo muy polémico es la designación de Freddy Erazo como
magistrado del Tribunal Estatal Electoral. Ayer le hicimos una amplia relatoría de este personaje, quien se destaca porque fue el abogado defensor de Cristian N., mejor conocido como El Grillo, uno de los criminales más buscados y polémicos de los últimos años aquí en la capital del estado de Puebla. Bueno, pues resulta que el día de hoy se han presentado ya las primeras impugnaciones contra este nombramiento. Laura Magdalena Saiden Pavón y Rosalba Velázquez Peñarrieta, aspirantes a la magistratura que se le dio a Freddy Erazo en el Tribunal Estatal Electoral, el día de hoy han presentado impugnaciones señalando que no se cumplió con el criterio de equidad de género, toda vez que correspondía a una mujer este nombramiento por parte del Senado de la República. Pero el asunto no termina ahí. El asunto parece ser más complejo y tener otros matices. El día de hoy el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseveró que han surgido amenazas contra aquellos personajes del ámbito político que han querido impugnar la designación de Freddy Erazo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hay atrás de esta designación? ¿Cómo quiere este hombre, Freddy Erazo, que se confíe en él si de pronto están surgiendo esta ola de amenazas? Platícanos, Martín. ¿De qué, Fermín? Ah, de los Martín. Es que estoy viendo, pues, había un bulo de que se había muerto Salinas Pliego, perdóname, pero fue un bulo, lo acaban de decir. No sé. Perdone, auditorio, así es, Fermín. Sí, sabes que estamos en el programa, aquí vamos. No, pues es que me sorprendió que se hubiera muerto Salinas Pliego. Te va a aparecer ahorita, me dijeron que es bulo. Bueno. Me quedé sorprendido. Bueno. Así es, en la habitual rueda de medios que ofreció el gobernador Luis Miguel Barbosa, volvió a sacar el tema de este magistrado recién ungido, Freddy Erazo Jiménez, que, bueno, ha causado polémica por la trayectoria que ha tenido cerca del senador Alejandro Armentamier, por la defensa también que ha hecho de algunos delincuentes. Y ya desde la víspera, habría que decirlo, el gobernador habló de que posiblemente la designación que hizo el Senado de la República de Freddy Erazo podía ser impugnada por mujeres, debido a qué, Fermín, debido a qué, auditorio, a que no se cumplió con la alternancia de género que debía guardarse en el organismo al designar a este hombre y entonces quedar fuera las mujeres que aspiraron al cargo. Luis Miguel Barbosa Huerta dijo tener información de posibles amenazas a las personas que estaban interesadas en impugnar este procedimiento. Dijo que iba a confirmar esta información, que la tenía de primera mano, pero lo que sí advirtió Fermín fue que si se confirman estas amenazas, entonces sí, el gobierno del estado va a intervenir. No dijo de qué manera, pero se entiende, Fermín, que a lo que se refiere el gobernador es que iba a apoyar legalmente a las personas que pudieran impugnar la unción de este nuevo magistrado. Hay que decir, Fermín, que por la tarde se ha trascendido que al menos 2 mujeres han impugnado la designación de este nuevo magistrado, Freddy Erazo, y que se espera que en las próximas horas, Fermín, auditorio, haya 6 impugnaciones más, lo cual ya pues podría poner a tambalear por lo menos el proceso. Lo que sí va a suceder, Fermín, es que al recibir estas impugnaciones, pues obviamente va a tener que haber un litigio, se va a revisar el procedimiento y las cosas pues no parecen estar del todo claras ni definidas para el nuevo magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Una disculpa a ti y una disculpa al auditorio, pero me sorprendí. Te agarramos en otro lado, planeta. Bueno, estas fueron las palabras del gobernador respecto a este polémico nombramiento de Freddy Erazo como magistrado del Tribunal Estatal Electoral. Primero les diré que yo debo de ser muy cuidadoso en mis declaraciones ya sobre lo resuelto en el Senado, pero voy a ser puntual. A ver, hoy se vence el plazo para impugnar lo resuelto por la Cámara Alta de la Federación, Senado de la República. Hoy, quien se sienta agraviada, en este caso mujer o un hombre, aspirantes por la designación, podrá impugnar. Lo sabremos pronto, en las siguientes horas, si hubo impugnaciones o no.
Me preocupa que pudiera haber amenazas contra las impugnantes. Me preocupa. Tengo información sobre eso. Si lo corroboro, lo voy a dar a conocer. Si lo corroboro, lo voy a dar a conocer. Eso es lo único que voy a decir. El procedimiento en el Senado está concluido y la forma de revocarlo es a través de un juicio de protección de derechos o el procedimiento que corresponda por parte de quien se crea interesada o interesado en ello y tenga la debida personalidad, interés y personalidad. Pero cuidado con que empiece a haber este escenario de amenazas para que no se impugne, ¿eh? Porque entonces sí nos metemos. Entonces sí nos metemos. Pues ahí está, sigue generando polémica la designación de este hombre que se encargará del tema de la justicia electoral. Tenemos comentarios de la edición de hoy, Martín. Sí, Fermín, auditorio, saludamos como siempre a la gente que sigue la emisión de este programa que se llama Aquí Vamos, el programa que hacemos con mucho gusto desde la redacción de la Jornada de Oriente, ubicada, domiciliada en Manuel Lobato 2109, Colonia Bellavista de la capital poblana, para nuestras redes sociales. En nuestro pequeño estudio, Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, y Rubí Villanueva Reyes, al mando de los controles de la edición. Aquí, Aldo Gabriel Bonani Torreblanca, nuestro jefe editorial, nuestro jefe de edición. Brenda Valerdi, editora, correctora, formadora, dándole también algunos últimos toques a una plana de la edición impresa. Y Rodolfo Rocha, que ya lo saben, es el vengador de todos los contribuyentes del SAT. En 5 encuentros, 5 años consecutivos, ha logrado ganarle al sistema de administración tributaria. Es el primer fan de Madonna en México. Es también el único hombre que ha visto y que ve toda la programación de la Jornada de Oriente, que ya está en nuestras redes sociales. Es también diseñador de profesión, es guarura por convicción, es también monitor, pero sobre todo es un amigo, es amigo de los buenos, y solamente está pidiendo un poco, a ver si nos dan una rosca de Reyes o dos, dice, para estas Navidades. Hacemos este esfuerzo informativo con mucho gusto. Les decía, para nuestras redes sociales, terminando la transmisión en Facebook, la pueden volver a ver aquí, pero también la pueden ver con mayor calidad en nuestro canal de YouTube, donde también tenemos ya una barra bien consolidada de programas. Las reporteras, el programa que hacemos, la planta informativa, las reporteras y los reporteros, que nada más somos dos, su servidor y Efraín Núñez, que la mayor parte de las trabajadoras, las reporteras de la jornada son mujeres, y la mayor parte, de hecho, del personal es femenino en esta casa editorial, por eso se llaman las reporteras. Está también el programa de la disputa por el agua, el programa que nos habla sobre la necesidad imperiosa de recobrar la administración de ese líquido para el municipio de Puebla y los municipios que lo han perdido. Están también las colaboraciones de nuestros articulistas y columnistas, que de viva voz y frente a cámara les leen sus pensamientos, sus análisis, sus opiniones sobre el devenir de la vida pública. Y está también la nocturnera, que así le llaman a la rueda de medios que se ofrece cada noche de lunes a lunes, sin descanso, desde Palacio Nacional, casi siempre encabezada por el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, para hablarnos de lo que pasa con la epidemia en México. Si no nos vieran en Facebook, si no nos pudieran ver en YouTube, bueno, pues nos pueden ver radicados, así dicen pomposamente los que dicen saber, en nuestro portal www.lajornada o www.lajornadadeoriente.com.mx, donde desde muy temprano y hasta este momento, que faltan 33 minutos para el 15 de diciembre, es quincena, día feliz para los asalariados. Bueno, 15 de diciembre de 2020, el año que se comió el COVID. Les damos las noticias más importantes de México, Puebla, Tlaxcala y el mundo. Solamente las más importantes, las otras siempre se nos van, siempre se nos escapan. Nunca tenemos el tino de dar una noticia importante, no importante, perdón. Saludo con muchísimo afecto a Laura García, que nos ve desde Tlatlauquitepec, el municipio más bello de Puebla, a José Luis Guevara Rivera, a Cralogua Ucriti,
también a Natalia Rodríguez, a Pilar Huerta, a Juan Pablo Jardón González, militante histórico de la izquierda poblana, a Carmen Rodríguez, a Daniel Flores, a Evodia Martínez, a Fernando Vega, Connie Ángel Alando Ámbar, a Ixtla Power, Edgar Felipe Arriaga, a Erasmo Cepeda, nuestra colega Laura Roldán Rubio, ya lo saben, ella siempre cubriendo con eficiencia y sumo rigor periodístico todo lo que acontece en la región de San Martín Texmelucan. Un abrazo a ella y a su equipo, a Les Pantoja, que nos ve junto con su familia, don Arturo Caballero, doña Berta Pantoja, Carlos Caballero y Cristóbal Caballero desde Villa Las Flores, a Andrés Flores, a la señora Berta Pantoja, que ya saludé porque saludé primero a su hija, a Eric Flores Sánchez, a Raquel Báez Rojas, a Manuel Bravo, defensor incansable del agua potable en Puebla, ex trabajador del SOAPAP, siempre al pie del cañón, a Luciana Gamora y a Lulú Morales Espinosa. También saludamos a Luciana Gamora, ya la habíamos saludado, la señora Berta Pantoja nos dice que tengamos un buen descanso. Gracias, señora, igualmente. Ixtla Power también nos desea parabienes. Saludos, jornaleros. Domingo Hernández Cosío, buenas noches, amigos jornaleros. Saludos para ti, Domingo. Laura Roldán Rubio, saludos, amigos jornaleros. Fermín y Martín, los veo desde Texmeluc con Connie Ángel. Dice Ixtla Power, ya saben que a Julio Astillero de la jornada salió positivo. Yo no lo sabía, al menos. Le mandamos un abrazo fuerte a nuestro colega Julio Hernández López, alias Julio Astillero, con mucho afecto. Y también saludamos a Isra ZXO. Son todos los mensajes hasta esta hora, Fermín. Señor Fermín, por favor. Señor Fermín. Te voy a decir como, señor Fermín. ¿Como quién? No me digas eso. Como una compañera que tuvimos que decir, señor Fermín. Bueno, a ver, algunas noticias importantes que Fermín. muy en cuenta. Ya acabaste con tu No te decía así. Señor Fermín, no me regañe, señor Fermín, por favor. manifestación de soledad. Bueno, pues hay una polémica porque en plena pandemia diputados del PRI armaron una comida para festejar el fin de año allá en San Lázaro. Hubo comida, hubo fiesta, hubo música en vivo y poco les importó. Hay una noticia que ha llamado mucho la atención, que se ha vuelto incluso tendencia, es que ya se está vendiendo en México la lotería de Estados Unidos, que tiene como premio mayor $300 millones. Ah, hijo. Que se compra a través del sitio de Lotter. Incluso hoy algunos medios de comunicación destacaba que si te ganabas el premio equivalía algo así como al salario de 12,500 años de un médico. Ay, yo pensé que era un mexicano común y corriente, de un médico, Fermín, que ganan súper bien. Por eso, de un médico. Hay otra vez, como parece que esto nunca falta en México, para nuestra desgracia nacional, hay otro nuevo caso de un feminicidio. Una joven de apellido Karen, desaparecida en Guanajuato, 23 años de edad, famosa porque le gustaba la charrería, muy buena para la charrería. Fue encontrado ya su cuerpo calcinado y con violencia con signos de violencia sexual. Y tenga usted mucho cuidado, hoy la IATA, que es la organización que controla a la mayor parte de las agencias de viaje, ha prácticamente ya cancelado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA por sus siglas en inglés, ha cancelado ya la venta de boletos de Interjet a través de agencias de viaje. Esta empresa que va de mal en peor, que tal parece que pues ya estamos a un paso de su quiebra y de su cierre definitivo. Tenga usted cuidado, no vaya a ser que se sume usted a esta cancelación de vuelos que ha tenido permanentemente ya Interjet, una empresa que está ligada a la familia de Miguel Alemán Velasco, aunque ya entraron otros inversionistas, simplemente no encuentra la luz Interjet. Ya nos vamos, lo vamos a dejar con 2 videos y lo invitamos a que vaya usted a una exposición que se ha montado afuera del Panteón de la Piedad. Es una exposición de fotografías
de nuestro compañero y amigo Abraham Paredes. Usted sabe que Abraham Paredes es el fotógrafo fundador de la Jornada de Oriente, uno de los maestros de la fotografía más importantes en el estado de Puebla, un hombre que siempre tuvo la vocación de ser fotógrafo. Y cuando le han preguntado muchas veces que por qué fue fotógrafo, por qué eligió esta profesión, él simplemente responde algo muy sencillo, pero muy trascendental, porque siempre fue mi pasión. Le dejamos estos dos videos. Hoy fue inaugurada esta exposición por la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, allá afuera del Panteón de la Piedad. Ahí está esta retrospectiva de Abraham Paredes. Le invitamos a que la pueda visitar. Buenas noches, nos vemos mañana aquí en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Buenas noches. ¿Dónde estamos situados como ciudad? Al lado y en medio de algunos otros volcanes. Esta fotografía como un documento de la vida cotidiana, de las propias transformaciones que ha vivido nuestra sociedad y que por supuesto lleva consigo una esencia estética. Mi querido Abraham, me parece que esta oportunidad que nos damos, y digo nos damos mutuamente para seguir inspirando, para seguir recordando que estos 80 años nos sigan inspirando todavía más, que sigas compartiendo, pero sobre todo inspirando a las generaciones presentes y a las venideras a recordarnos que nunca se ha tratado de pensar igual, sino que nuestra diversidad de pensamiento genere diversidad de talentos que nos permitan ir por unos objetivos en común. Y el objetivo es importante que no nomás todos los artistas que puedan convocarlos para hacer sus trabajos. Para mí es una satisfacción poder saber, porque mucho público lo va a ver en esta exposición. La mayoría de gente no tiene la costumbre de asistir a una galería o a un museo por tiempo, por lo que ellos están acostumbrados. En este caso, mucho público lo va a admirar y para mí es una satisfacción tener esta exposición. Este número de exposición son 155 exposiciones que tengo en mi trabajo. Agradezco mucho a la presidenta, a Gerardo, gran amigo, muchas gracias.